tú tienes el control, tú tienes que hacer que toda mi vida sea maravillosa. ¿Ok? Algo que la Pamelita compartía de C.S. Lewis, que me encantó bastante, me gustó mucho, y él decía que cuando tú te haces cristiano, eso no significa que te vuelves inmune a las dificultades, ¿sí? Pero sí, sí te vuelve inmune a sentirte preocupado en medio de las dificultades, a perder tu paz en medio de las dificultades. Y eso es algo que tenemos que entender. Amén, iglesia. Que a la final la mayoría de cosas que nos suceden es por nuestra culpa o por la corrupción del hombre. ¿Ok? No podemos, muchas veces sí, el Señor permite pruebas que tienen que ver con nuestro propio error. ¿Ok? Eso es algo que tenemos que aclarar, pero es por nuestro bien. Como hablábamos ya la semana pasada, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, y la voluntad de Dios pues siempre va a ser para nuestro bien todo lo que sucede. Así que yo le animo en este tiempo que estamos de elecciones, pase lo que pase, gane el que usted no quería que gane. Mire, hoy vamos a hablar de eso. Tenemos que aprender a estar agradecidos con el Señor en todo tiempo, en todo momento. ¿Ok? Entonces hoy vamos a hablar de algo importante sobre las elecciones. ¿Sí? Quiero mencionar este tema porque la siguiente semana son las elecciones. ¿Sí? Entonces, yo quiero que tenga su cuadernito, ahora sí tenga su cuadernito, ¿ok? Tenga su cuadernito, o su celular, o anote donde usted quiera, ¿sí? Pero vamos a hablar de este tema que es importantísimo para el Señor, que es importantísimo en la Biblia. Vemos cómo se toca este tema muchísimas veces. Vemos cómo muchas veces los cristianos somos tan ignorantes a esto y tan descuidados con respecto a la política, cosa que no debería ser así. Tampoco le digo, métase a ser político, que es el llamado. No, no. Si alguien por ahí, el Señor levantó un político cristiano, gloria a Dios, pero no es por ahí mi intención. Tampoco mi intención decir, no, la iglesia debería estar metida en la política, cosa que no es así. Sí, yo sé que también se ha predicado mucho este tiempo, como que no, la iglesia tiene que meterse en el gobierno. No, la iglesia tiene que ser la iglesia, el gobierno tiene que ser el gobierno. Cuando vino Cristo aquí a la tierra, nada tuvo que ver con el gobierno. Al contrario, los fariseos eran los que esperaban un Mesías político. ¿Ok? Entonces no podemos caer en el mismo error de los fariseos. ¿Sí? Pero tenemos que entender varias cosas que yo le voy a decir el día de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que estar orando, iglesia. Tenemos que estar orando por el que será el futuro gobernante. Tenemos que estar orando por el que será el futuro presidente de esta nación. No podemos tomarlo con tanto que me importismo, porque para Dios nunca ha sido un que me importismo el gobierno. Nunca ha sido un que me importismo. Si nosotros vemos en la Biblia, nosotros vemos afirmaciones como que Dios es el que pone los gobernantes, y si Dios pone los gobernantes es porque a Dios le importa. Amén. Vemos también como muchas maldiciones vienen a través de malos gobernantes, muchos castigos de parte de Dios vinieron a través de poner pésimos gobernantes. Entonces ese tipo de cosas vamos a analizar el día de hoy, ¿ok? Entonces vamos a hablar de el gobierno de Dios, el gobierno de Dios, ¿sí? Y vamos a comenzar con segunda de Crónicas 26, que dice, y dijo, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirse. Amén. Vamos a comenzar con ese versículo. Es tremendo ese versículo. Entonces, mira lo que dice claramente, ¿no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? Ok. Entonces, como ya creo que todos deberían saber, esta semana, a menos de que seas menor de edad y todavía no le pares bola a esto, pero esta semana que viene vamos a ir a las urnas. Y por cierto, antes de olvidarme, paréntesis grandote, la siguiente semana es el único día que vamos a tener la enseñanza a las 8 de la mañana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo entendido que los números pares van en la mañana, los números impares en la tarde o algo así, si no me equivoco, de la cédula. Entonces, para que usted no tenga contratiempos y no se pierda la palabra, vamos a ser a las 8 de la mañana, ¿ok? Quede grabado ahí, escríbenlo en su cuadernito, no se olvidará, ¿ok? Por favor. Entonces, veo aquí, como ya la mayoría aquí sabe, la siguiente semana vamos a votar a las urnas por el que será el nuevo presidente. Y ante la crisis inminente que tenemos enfrente, creo que para el pueblo ecuatoriano ahora sí es bien importante quién se va a sentar a gobernar en el país. Yo sé que para muchos antes también lo fue, sí, muchos que han tenido una responsabilidad política, una responsabilidad ciudadana, que está muy bien. Antes también lo fue, siempre cuidaron por quién votar, siempre estuvieron pendientes por quién votar, pero yo creo que esta vez es diferente.
porque el mundo está experimentando una crisis diferente, porque en medio de esta crisis vimos muchos actos de corrupción, muchas cosas injustas, y yo creo que muchos ecuatorianos, yo me incluyo, quedamos indignados con muchas cosas que han sucedido y que están sucediendo. Y creo que ahora estamos pensando, no, es súper importante quién se va a subir al gobierno, porque vamos a ver cómo se van a mover las cosas desde ahí. Es muy importante el partido que se va a subir al gobierno. Y yo no le vengo a hablar de ni un partido ni el otro, vengo a hablar netamente de la perspectiva de Dios. Amén. Entonces, pero hay dos cosas que me han causado mucha inquietud, porque yo he conversado con bastantes personas este tiempo sobre esto. Y hay dos cosas que me han causado muchísima inquietud. Una, es la ignorancia que hay sobre los candidatos. Eso me causa, y comenzando por mí. Bueno, es que vivimos en un país maravilloso de tantas oportunidades que dejan a 20 candidatos la oportunidad de lanzarse para presidente. Entonces, no podemos decir que no es una tierra de oportunidades, ¿sí? O sea, hasta a mí creo que me dejaría lanzarme presidente, ¿ok? Entonces, hay una ignorancia sobre los candidatos. Y lo segundo, que me llamó mucho la atención, es la indecisión. Cada persona, he hablado alrededor de unas 20 personas sobre este tema de la política. Y siempre que les pregunto, ¿y por quién va a votar? Me dice, no sé. Y yo creo que la mayoría del pueblo ecuatoriano está así, no sé por quién votar. No sé porque tal vez algunos dicen, es que todos son muy malos, es que no sé por qué uno dice esto y el otro dice lo de acá, es que el uno se lleva con este y el otro se lleva con aquel, y no sé. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, sí, yo creo, yo le digo, yo no estoy juzgando, yo estoy pasando por esto personalmente, ¿sí? Entonces son dos cosas que quiero que tratemos el día de hoy, donde vamos a hablar de temas puntuales, enfocándonos en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y el primer tema puntual que vamos a ver es cómo saber por quién votar y cómo debo orar. ¿Ok? ¿Cómo saber por quién votar y cómo debo orar? Anote, yo quiero que anote, por favor. Sí, anote, 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 porque esta semana todos vamos a estar orando mucho por esto, ¿sí? Y necesitamos esa guía para saber cómo orar. Para saber esto, vamos a ver lo que dice la Biblia sobre lo que tiene que ser un buen gobernante, ¿ok? Vamos a ver netamente la Biblia, no vamos a hablar de ningún político acá. Y cómo nosotros debemos orar. Y antes de nada, usted y yo debemos orar por la voluntad de Dios y conociendo la voluntad de Dios de lo que tiene que ser un gobernante. Amén. Si no, van a ser oraciones que, no, Señor, pon a alguien lindo, pon a alguien bonito y de ojos verdes. Y no, Señor, pon a alguien que nos haga ver bien delante de los demás, alguien que se pare fuerte en contra de los países primermundistas. Y es como que no, esas son oraciones más almáticas. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice la palabra. La palabra dice en Proverbios 20:8, dice, el rey 20, versículo 8, Proverbios 20, versículo 8, el rey que se sienta en el trono de juicio, con mirar disipa todo mal. ¿Ok? Esto es importante. Un gobernador debe ser justo. ¿Ok? Un gobernador debe ser justo. Y eso es algo que hoy en día se lo conoce, creo que es como ley de derecho. ¿Ok? Un gobernador debe ser justo y debe hacer cumplir la ley de derecho, es decir, juzgar de igual manera a los pobres como a los ricos. ¿Ok? Cosa que en muchos países hoy en día no se ve. El rico que tiene para pagarle al juez sale libre. Pero ¿qué dice la palabra? El buen gobernador es el que es justo, ¿sí? Y es importante entender lo que significa ser justo, ¿sí? Porque muchas veces se le ha tachado a alguien de malo únicamente porque ha sido justo. Y bueno, esto es algo que la gente y muchos cristianos aún no entienden de la bondad de Dios, que está acompañada de la justicia de Dios, ¿sí? Porque dicen, no, ¿por qué si Dios es bueno manda a alguien al infierno? Es como decir, ¿por qué? ¿Por qué si se arrepintió un pedófilo lo mandan a la cárcel? Por su propio delito. Yo les enseñé eso hace algún tiempo, ¿verdad? Porque el juez está aplicando la justicia. Por más que diga, me arrepiento, perdóneme, juececito lindo. No es que el juez sea malo, es que el juez es justo. Por eso lo manda 40 años a la cárcel. Amén. De la misma manera, si nosotros no nos arrepentimos, no nos acercamos a Cristo, no es que Dios nos manda al infierno porque nos odia, no, nosotros mismos nos vamos al infierno porque nosotros mismos pecamos. No es que Dios nos hizo pecar. Entonces, eso es la justicia. Alguien justo es alguien que no tiene preferencia ni por los pobres o preferencia por los ricos. Escúcheme bien eso. Eso es lo que dice la Biblia.
Alguien justo es alguien que no tiene ni preferencia por los pobres ni preferencia por los ricos. No tiene preferencia ni por esta raza ni por aquella raza. No tiene preferencia ni por los indígenas, ni por los negros, ni por los mestizos, ni por los blancos. Eso es ser justo. Amén. Lo segundo, Proverbios 29:14 dice: del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Entendamos que un buen gobernante es aquel que juzga con la verdad, incluso al pobre. ¿Ok? Volvemos a repetir que no tiene favoritismos, porque los favoritismos no hablan de justicia. Por eso Dios es un Dios, yo creo que algunos han de haber escuchado a Marcos Brunet, siempre dice esto: Dios no tiene favoritos. y, es porque, y es porque Dios es justo. ¿Ok? Y Dios no tiene favoritos. Dios no va a tener favoritos. Y eso es una verdad absoluta. Y eso es una característica de alguien justo. No tiene favoritos. Amén. Entonces, Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Tenemos que entender esto. Es diferente. Hay una diferencia entre todos somos pecadores, incluso el presidente, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Cómo vas a pedir que el presidente no peque? Ok, esa es una cosa, que todos somos pecadores, ¿sí? Por la naturaleza pecaminosa. Y entre hacer del pecado un símbolo, como sucede en muchos países ahora, donde usted ve Argentina, ¿cuál es el símbolo? El aborto, ¿sí? Usted ve muchos países europeos, ¿cuál es el símbolo? El matrimonio entre mismos sexos. Usted ve Estados Unidos, ¿qué hay? La adopción por matrimonios homosexuales. ¿Ok? Entonces, ve en los países de Medio Oriente, ¿qué pasa? Persecución religiosa. Vamos a Ecuador, corrupción descarada. Y lastimosamente, no sé, vi esta noticia hace un tiempo, decían que Ecuador es el tercer país más corrupto de toda Latinoamérica. Qué pena, qué vergüenza. ¿Me entiende? ¿Y es por qué? Porque la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Si usted sabe que alguien va a legalizar el aborto, no vote por él. ¿Cuántos me están entendiendo? Si usted sabe que alguien intencionalmente va a hacer algo en contra del cristianismo, no vote por él. Si va a poner una ley, va a instituir una ley en contra del Señor, por más bueno, por más bonito que sea, no vote por él. Prefiero votar, perdón que diga esto, prefiero votar por el corrupto que no apoya el aborto que por el otro que es buenito y sí apoya el aborto. Porque al final, perdón que lo diga, todos son corruptos. O la mayoría son corruptos. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que ver aquí la perspectiva de Dios. Amén. Entonces ya vamos viendo algunas cosas. Yo no quiero manipular nada. Es más, yo no tengo preferencia. Es más, para que sepa, yo no sé todavía por quién votar. Así que tranquilo, no es que le estoy tratando de llevar hacia algún lado. Ahora, por esa razón, perdón, es que tenemos que estudiar un poco las propuestas de cada político. Yo sé que no hay una página oficial, o no sé si alguien tiene la página oficial donde estén las propuestas, por favor, hágame el favor de pasármela. Pero si no, nos tenemos que tomar el trabajo de ir estudiando, aunque sean los más representativos, de ir estudiando su vida, de ir estudiando sus propuestas, de ir estudiando sus creencias. Es importante, iglesia. Ya le voy a explicar por qué tenemos que hacer eso y por qué es una responsabilidad delante de Dios y como ciudadanos aquí en la tierra. Amén. Eso es una responsabilidad. Yo creo que el cristiano ya tiene que tomar parte. No podemos ser tan inmaduros y decir, no, yo voy a votar nulo. Eso es mucha inmadurez. Ya le voy a explicar por qué. Proverbios 17:7 dice: no conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Proverbios 29:12: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El gobernante no puede mentir. Y yo sé que podemos reírnos un poco de esto, porque decimos, ¿qué político no es mentiroso? Entonces, tal vez algunos, ¿cómo que no puede mentir? Si todos mienten, me van a decir, ok. Sí, pero yo solo le digo lo que la Biblia dice, ok, sobre lo que debería ser un gobernante y por ende, cómo deberíamos estar orando nosotros. Amén. Aparta la mentira de sus labios, Señor. Así deberíamos estar orando por, por este hombre o mujer que se va a posicionar ahí. Deberíamos estar orando, Padre amado, por favor, que no meta pecado en la ley, que no meta pecado en la Constitución. Por favor, Señor, que sea un hombre o una mujer justos.
¿ok? Que sea justo o justa, tanto con los pobres como con los ricos, ¿ok? Vamos viendo esas características por las que tenemos que orar. Amén. Proverbios 15:27. Gloria de Dios es encubrir, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Tenemos que orar por la gente que el gobernante tiene cerca, ¿sí? Porque si el rey tiene impíos, tiene manipuladores, tiene mentirosos cerca, va a ser un gobierno muy corrupto. Eso es algo por lo que tenemos que estar orando en cuanto a los asambleístas, en cuanto a los asesores y tanta cosa. Amén. Proverbios 28:16. Esto yo le estoy dando como cosas que nosotros debemos estar orando, porque muchas veces no oramos porque no sabemos cómo orar. Así que pongámosle atención a esto. ¿Sí, iglesia? Yo sé que no es la prédica de que vamos, pelea por tus sueños. No, no, no. Pero son cosas que un cristiano debe conocer y que un cristiano debería estar haciendo. Lo vemos en la carta de Timoteo, lo vemos en la carta de Romanos, lo vemos en la carta de Tito, lo vemos en la carta de Efesios, lo vemos en muchas partes de la Biblia donde dicen oren por sus gobernantes. ¿Lo estamos haciendo? Aun cuando es un mandamiento. Entonces, Proverbios 28:16 dice, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Esto es importantísimo. Yo quiero explicarlo mejor yéndonos a Primera de Reyes 12, ¿ok? Primero, antes de leer Primera de Reyes 12, quiero aclararle que el rey Salomón un día se le ocurrió subir mucho los impuestos. Cuando muere el rey Salomón y viene su hijo Roboam a gobernar, lo primero que le dicen es quita los impuestos. Y ahí comenzamos con el versículo 4, cuando le dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de esta dura servidumbre de tu padre, disminuye un poco los exagerados impuestos que puso tu padre. No estamos diciendo que los quites, porque los impuestos son importantes, pero los impuestos que puso son excesivos. Y del yugo pesado que puso tu padre sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, escúcheme bien, iglesia, si tú fueres hoy pueblo este siervo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Es decir, le dijo, bájale los impuestos, dale lo que te están pidiendo. ¿Ok? Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Esto es tenaz. Y estaban delante de él y les habló conforme a los consejos de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo, mi padre, perdón, en el versículo 14 dice, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, es decir, desechó el consejo de los ancianos y tomó el consejo de los jóvenes. Y le dijo al pueblo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Es decir, les voy a subir más los impuestos, no me importa. ¿Entiende? Y lo que la palabra dice en Proverbios es que esto no debe hacer un gobernante. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Es todo lo contrario a lo que hizo Roboam. Roboam debió haber bajado los impuestos y haber quitado un poco el yugo que estaba sobre la gente. Al contrario, él subió los impuestos y esto no está bien, dice la palabra. No digo que no se deban cobrar impuestos. Digo que un gobernante no debería poner un yugo tan pesado sobre la gente. Ese motivo, esto motivó, escúcheme, todo esto que le cuento de Roboam, motivó la rebelión de Israel, que apedreó y mató a Adoram, el jefe de la tributación, el que recaudaba los impuestos. Así Israel se apartó de la casa de David, que pasó a gobernar únicamente la tribu de Judá. En otras palabras, Salomón, cuando subió los impuestos, quebró Israel. En otras palabras, perdón que sea un poco aburrido, pero creo que es información importante, ¿verdad? En pocas palabras, Salomón quebró Israel junto con su hijo Roboam. Entonces, el buen gobernante no aumenta o pone más impuestos sobre el pueblo. Y sí, una cosa es tener impuestos, vuelvo y repito, no está mal. Pero cuando comienzan a poner un yugo difícil de llevar en el pueblo, eso no le agrada al Señor. Amén. Así que ahí está otra razón,
otra cosa que tenemos que estar orando por nuestros gobernantes. Amén. Lo último, Proverbios 31, el 3 al 9. Aquí dice cómo debe ser un gobernante. Anotará ahí, Proverbios 31, el 3 al 9. Eso es lo que tenemos que estar orando. Este es el consejo de la madre del rey al rey. Le dice, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes sole muel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Aquí está resumido todo lo que estuvimos hablando. En pocas palabras, el rey lo que está diciendo es no debe ser mujeriego. Si usted ve un candidato que es mujeriego, no vote por él. No debe ser dado a los vicios. Si ve un candidato que es borracho, no vote por él. Porque cualquier rato, entre tanta copa y copa, se olvida de la ley y comienza otra vez a oprimir a la gente. No debe perseguir el placer. Es el que habla por aquel que no tiene voz. Es el que habla por el pobre. Es el que habla por el mudo. Es el que habla por el que no puede defenderse. Entonces, ¿por qué le doy todo esto? Porque el pueblo de Dios debería estar orando como nunca antes por la persona que se va a sentar a gobernar. ¿Ok? Y así lo dice la palabra en Timoteo, así lo dice la palabra en Romanos y en muchos lugares más. Entonces deberíamos estar orando por el hombre o la mujer que se va a sentar ahí. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque este tiempo es diferente, estamos viviendo tiempo de crisis y tenemos que orar que el Señor le dé la sabiduría a esa persona. Tenemos que orar que el Señor le dé la sabiduría, que el Señor le ayude a llevar todo eso. Y ya le enseñé qué tipo de persona tenemos que orar y por qué tipo de personas tenemos que votar, ¿verdad? Ahora, segundo punto, no dejes que cautericen tu conciencia. Es tu deber como ciudadano elegir no por ti, sino por el bien general, por el bien de una sociedad. Amén. Pero no dejes que cautericen tu conciencia. Lo voy a explicar mejor. Algo común, muy común que sucede hoy en día en las iglesias, qué pena, y esto está muy, muy mal, es decirle a la gente lo que tienen que hacer en cuanto a cuestiones que no involucran nuestro comportamiento como cristianos. Me voy a explicar mejor con unos ejemplos. Es decir, yo puedo decirle, a ver, a alguien bien madurito al que le pueda poner un ejemplo. Levante la mano. Ok, a la Liz. Vamos a la Liz, ¿sí? No te pondrás bravo, Luis. Yo puedo coger y decirle a la Liz, Liz, deja ya el adulterio, porque estás destruyendo tu familia y te estás destruyendo a ti misma, ¿ok? Yo le puedo decir eso, porque es algo que Dios habla en su palabra y es claro, afirmando que nadie debería hacer algo así, que el adulterio no está para nada bien por ningún punto de vista. Yo puedo decirle eso a la Liz, ¿sí? Pero no puedo venir y decirle, Liz, tienes que votar por Lazo, ¿ok? No puedo hacer eso. Cuando te vienen a decir tienes que votar por X candidato o no te puedes poner la vacuna contra el COVID, nadie en esta iglesia se pone la vacuna contra el COVID, si no eres mi hijo. Eso es totalmente incorrecto. Porque eso es estás predisponiendo la conciencia de la gente. Estás cauterizando la conciencia de la gente, estás quitándole a la gente esa opción de decidir. Ese tipo de asuntos son cosas que cada quien debe decidir. Amén. Entonces, si un pastor de repente se levanta y dice, no, tienes que votar por ese candidato que es cristiano. No, eso no te pueden decir. Tienes que votar por el de allá. No te pueden decir. ¿Ok? Yo he visto literalmente cómo un hombre vota por alguien diferente. Claro, muchas veces no se dice de frente. Esto fue tenaz. Había un acuerdo entre líneas, que tenías que leerlo entre líneas por qué candidato votar. De repente se enteraron que uno de los principales líderes votó por otro candidato. Yo dije, eso no pasa nada, porque al final es decisión de cada uno, ¿no? Dije, bueno, está bien. Al siguiente día llego y veo cómo le están mandando al PAN por haber votado por el otro candidato a este líder. Eso es manipular la conciencia de la gente. ¿Ok? Usted tiene que votar por el que a usted mejor le parezca. Yo le estoy dando los estatutos, usted tiene que votar por el que mejor le parezca y esa decisión se respeta. Amén. Y esto no es algo que solo pasa hoy, es algo que le pasó a Jeremías. Jeremías 27, el 14 al 17. Dice, no oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia.
Ellos les decían, no, no les sirvas al rey de Babilonia. Y él les dice, porque les están mintiendo, les profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová. Ellos profetizan falsamente en mi nombre para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Esto es algo muy peligroso, porque entiende una cosa, los gobernantes, primero, los gobernantes no hacen milagros, ¿ok? Solo Dios es el que hace milagros. Y los hombres, y en los hombres no podemos poner nuestras esperanzas, no podemos poner nuestras esperanzas en un gobernante, ¿ok? Porque estaríamos cometiendo el mismo error que los fariseos cometieron, que le explicaba yo al inicio, que esperaban un Mesías político. Y algo muy interesante, mire, de lo que Jeremías les dice después al pueblo es, no los oigáis, en el versículo 17, y servid al rey de Babilonia. Qué tenaz, qué interesante, ¿no? Servid al rey que los secuestró y que ahora los tiene viviendo en sus tierras. Servid al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Es decir, por qué buscan que los maten? ¿Por qué buscan que los maten? Obedeciendo a estos falsos profetas que les dicen quién va a gobernar o quién no va a gobernar, que andan profetizando quién va a ser presidente o quién no va a ser presidente, o a quién tienen que obedecer o a quién no. Entonces, como Jeremías entendía que Dios es el que pone gobernante, le dice, sirvan al rey de Babilonia y vivan. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Entonces, y luego en Jeremías 49 les dice esto, y les juró Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Sefán, a ellos y a sus hombres, diciendo, no tengáis temor de servir a los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Esto es interesante, porque cualquiera dice, no, si ellos nos secuestraron, ¿cómo van a servir? Mira lo que dice, sirvan al rey de Babilonia, en la tierra donde fueron capturados. Les dice, debes servir y vivir aquí, contribuir con esta sociedad, porque Dios permitió incluso que muchos prosperen ahí en Babilonia. ¿Sí? Jeremías le está diciendo, vive, sirve, contribuye en esta sociedad, cumple tu deber como ciudadano aquí. No pienses solo en ti mismo, sino en el bien común de la sociedad en la que ahora están perteneciendo. ¿Cuántos me están entendiendo dónde voy? Ahora, usted va a votar. Cuando esté solo en ese casillero, si tenga su esferito, entienda una cosa, nadie más va a saber el voto que usted, excepto Dios. ¿Ok? Y cuando usted vote y salga de ahí, yo espero que usted salga con una conciencia tranquila, no de que votó por el que Pastor José me dijo, no, salga con una conciencia tranquila de que usted no votó pensando en sus propios beneficios o en sus preferencias. ¿Ok? No es que el color que me gusta, la preferencia que me gusta, el candidato que me gusta, sino que pensó en un bien común de toda la sociedad en la que usted vive. ¿Ok? Que cumplió el deber como ciudadano, que pensó en el bien de su hermano y para eso se puso a estudiar la propuesta política de cada uno, puso su decisión en oración y pues votó con conciencia y por amor a Dios y a su prójimo. Amén. Entonces, por amor a su prójimo ya quedó explicado. Tiene que pensar en su hermano, tiene que pensar en el resto de la sociedad en la que usted vive antes de votar. Por amor a Dios me refiero a que usted no puede votar por ideologías o por preferencias personales o por colores o por partidos políticos, sino por valores, principios y lo que le agrada al Señor. Amén. Así sea y diga, no, es que voy a desperdiciar mi voto con él. No desperdició su voto, usted aportó ahí. Tampoco piense que vamos a cambiar el mundo con un voto, ¿me entiende? Pero nosotros tenemos que ser agradables delante de Dios y tenemos que hacer todo pensando, primero, amando al Señor y lo segundo, ¿qué era lo que dijo Jesús? Amando a nuestro prójimo. Por eso no vote nulo, vote con conciencia. Aunque diga es que el candidato va a perder, no importa, vote por quien usted debe votar, sea íntegro incluso en la intimidad. Amén. No se deje llevar por los colores, por la fama o por las preferencias o por las promesas que tal vez ni siquiera están bien fundamentadas. Amén. Entonces, no se deje cauterizar la conciencia y piense que esto es un deber que usted tiene como ciudadano. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, mire, esto también es ser cristiano. Qué interesante. No solamente ir a la iglesia y cantar canciones y decir amén, amén, amén. Por eso le digo, estas cosas son importantes y tenemos que nosotros ser maduros y equilibrados al momento de pertenecer a esta sociedad, porque pertenecemos a una sociedad, muchos cristianos pertenecen a una sociedad y viven en su pequeño mundo. Como que no, y nosotros hacemos esto y creemos en lo de acá. No, pertenecemos a una sociedad y tenemos que saber cómo manejarnos en medio de esta sociedad. ¿Sí? Con los principios del Señor. El tercer punto y el último, recuerda,
porque ya le dijimos todo esto, ¿no? Ya dijimos cómo orar, tenemos que estar orando, dijimos que tenemos que votar a conciencia, ¿sí? Y lo tercero, recuerda, el gobierno está en manos de Dios. Y ahí es donde nosotros decimos, pase lo que pase, ¿ok? Pase lo que pase. Puede que no ganó el que yo quería que gane, puede que no ganó el que es el mejorcito de todos, pero a la final el gobierno está en manos de Dios. Ahora, este tiene su lado bueno, tiene su lado malo, porque, bueno, siempre va a ser bueno porque es una decisión de Dios, pero a nuestra perspectiva es como que, ¿por qué? Ya le voy a explicar. Dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Dios hace lo que quiera con los presidentes, con los reyes. Amén. Dios tiene el control. Y muchos se preguntarán, si Dios tiene el control, ¿por qué entonces no pone hombres increíblemente buenos en el poder? ¿Ok? Y eso se responde con Isaías 3, del 1 al 6. Quiero que me escuche bien, ya voy acabando. Yo sé que he hablado bastante y he dado muchos versículos, pero esto es bien interesante. Isaías 3, del 1 al 6. Esto es parte del juicio dado al pueblo de Israel. Dice, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, y el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador, todo eso les va a quitar. Les pondré, mira la maldición, parte de la maldición que tenía en el pueblo de Israel en ese tiempo. No estoy diciendo que esto va a venir para ustedes, ¿no? Digo que esto es lo que pasó. Dice, les pondré jóvenes por príncipes. Mira, eso es parte del juicio. Jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos con otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare la mano de su hermano de la familia de su padre y le dijere, tu vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Muchas veces vemos cómo el juicio de Dios para muchos pueblos aquí en la tierra ha sido poner malos gobernantes. Muchos esperan que sea como Sodoma y Gomorra, que caiga fuego y los haga miércoles. Pero no, muchas veces el juicio de Dios ha sido poner malos gobernantes, ¿ok? Por eso decimos, Dios pone los gobernantes. No significa que siempre va a poner un Teletubby amoroso con la inteligencia de Albert Einstein, con el altruismo de Aristóteles, qué sé yo. No, no, no. Va a poner un hombre que él sabe que esa nación necesita. Y muchas veces es castigo, ¿ok? Entonces, pero muchas vemos ya cómo el juicio de Dios viene, pero, mire, por otro lado, nosotros no podemos perder la esperanza, ¿ok? Ni cruzarnos de brazos y decir, bueno, ya que ponga lo que le dé la gana, Señor. No, no, no podemos perder la esperanza y tenemos que hacer lo que nos dijo el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 2, del 1 al 3. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Oren por los gobernantes, dice el apóstol Pablo, para que vivamos tranquilos, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, que estemos orando por ellos, que estemos pidiéndole al Señor que ponga buenos gobernantes o que nuestros gobernantes se vuelvan al evangelio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso digo, no podemos perder la esperanza. ¿Ok? No podemos perder la esperanza de decir, ay, va a venir un mal candidato como castigo por nuestros pecados. Puede que sí, pero nosotros tenemos que estar orando a que no. Tenemos que estarle pidiendo, rogando y suplicando al Señor que no. Y viene la pregunta, ¿lo estamos haciendo? Deberíamos entonces, me incluyo. Entonces, Pablo pide que oren por los dirigentes que muchas veces son hostiles a Dios. Sí, Pablo no solo estaba diciendo, orarás por el alcalde Yunda que no hace nada. No, Pablo estaba hablando que tienen que orar por líderes hostiles a Dios. Y Pablo urge a los creyentes para que oren en el sentido de que los líderes se arrepientan de su pecado y se acojan al evangelio. Y es tremendo esto. Es tremendo porque mire, Pablo estaba pidiendo que oren por el emperador romano Nerón. Y tal vez muchos no me entiendan y digan, ¿quién es Nerón? Sí, entonces mire, los que no saben, les comento un poco de quién era Nerón, para que entremos en contexto y no nos quejemos tanto cuando tengamos que orar por nuestros gobernantes corruptos, ¿ok? No voy a contar toda la vida de Nerón, pero parte de lo que hizo, Nerón asesinó a su propia madre, Agripina, a sus esposas Octavia y Popea, a su cuñado y a su maestro y ministro de Séneca,
En la noche del 18 de octubre del año 64, mientras Roma ardía en llamas, eso es lo que se conoce como el Gran Incendio de Roma, algunos lo han de haber escuchado, les han de haber enseñado en clases de historia, si no, pues aquí le estoy diciendo, hubo un incendio que destruyó muchísima parte de Roma, ¿sí? Y él tocaba la lira mientras todo se destruía. Estaba loco. Fue sospechoso y después el pueblo de Roma sospechó que él había provocado el incendio. Y muchos historiadores dicen que él provocó el incendio. Y Nerón, ¿qué es lo que hizo? Acusó a los cristianos de haber provocado el incendio. Entonces los acusó y mandó a perseguirlos. Y entonces se levantó un odio gigantesco contra los cristianos en el Imperio Romano. A causa de esto, si te das cuenta, el tipo de hombre que era. Además de matar a los cristianos, ¿sí? Cuenta el historiador Tácito que se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Se les vestía con pieles de animales para que los perros los mataran delante de todo el mundo. Otros eran crucificados. A otros, ¿sabes qué les hicieron? Los hacían antorchas humanas, ¿sí? Les prendían fuego cuando era de noche para que iluminaran. En vez de poner antorchas, ponían cristianos. Entonces, todo esto hizo que se despertara la misericordia del pueblo, pues se veía que no se les destruía, no se les destruía para el bien público, sino para satisfacer la crueldad de una persona. Escúcheme, Pedro y Pablo fueron, según se cree, según los historiadores, de los mártires de Nerón. Nerón mató a Pedro y Pablo, según muchos historiadores. Por este hombre, Pablo decía, oren por él, porque se puede volver al evangelio. Oren por él, porque se puede volver al amor de Cristo. ¿Y ahora no podemos orar por Lenin? Ahí viene la cosa. Es que este asambleísta robó, es un desgraciado maldito. Hijo, tenemos que orar. Tenemos que orar. Es que el ministro está robando vacunas. Tenemos que orar. Si Pablo oró por el hombre que lo mató más tarde, sí. Entonces, mira, es porque Pablo entendía el poder que hay en la oración, pero también entendía la soberanía de Dios. Después, en el año 68, el Senado romano, cansado de la tiranía de Nerón, lo destituyó de emperador. Y este huyó de Roma y ahí vemos que la oración tiene poder. Y según un historiador, creo que murió ahorcado por un esclavo, este Nerón. Entonces ahí vemos que la oración tiene poder, no porque se haya muerto, sino porque lo destituyeron. La oración tiene poder. No podemos dejar de orar por ese presidente, por ese gobernante, no para que salga, orar por su vida y por la voluntad de Dios, porque Dios sabrá si lo cambia o si permite que siga o si lo destituye. Y ahí podemos ver cómo, por qué a un presidente sí lo derrocaron y al otro presidente, igual de corrupto, terminó su periodo presidencial. Soberanía de Dios. Amén. Pero tenemos que estar orando por esa persona. Entonces, otra traducción de este versículo de Primera de Timoteo 2, ya con esto acabo, 2 del 1 al 3, es muy acertada en lo que dice, y esto es para explicar la siguiente parte. En primer lugar, pido que oren por todos, que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones, que se ore por los reyes y todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad donde sea posible adorar y respetar a Dios. Eso es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. Eso es lo que tenemos que orar también, iglesia. Que no se vuelva un lugar donde se persiga al cristiano, donde ya no se deje predicar, donde ya no se deje adorar al Señor con libertad. Amén. Entonces, volviendo al subtema principal de el gobierno está en manos de Dios, como ya lo vemos viendo en este ejemplo de Nerón, como Pablo nos pide que ore. La palabra dice lo siguiente en Romanos 13, del 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Pero el tipo es un desgraciado, es un homicida. Pero si lo resistes, es decir, ya voy a hablar esto de resistir, estás resistiendo a la voluntad de Dios. Tito hace énfasis en Tito, Pablo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Recuerde que la persecución solo debería ser resultado de la vida justa e íntegra, iglesia, no de la desobediencia civil. Amén. Es decir, ¿cuándo resisto al presidente?
Cuando me dicen que haga algo que obviamente está en contra de la palabra de Dios y yo no lo quiero hacer, eso está bien, ¿ok? Pero cuando te dicen, por favor, no abran iglesias porque estamos en pandemia, y aún así dicen, no, a mí no me va a detener el faraón, no me va a detener Nerón, a mí no me van a detener nadie, vamos a abrir la iglesia. Si te persiguen ahí, ya es cosa tuya. ¿Ok? Si te persiguen ahí, fue por desobediencia civil, no por una vida justa e íntegra. Si te dicen, deja de predicar a Cristo, nos van a tener que perseguir, vamos a tener que desobedecer. Pero en este caso, por ejemplo, ahora la pandemia no nos prohibieron predicar de Cristo, simplemente nos pidieron que no nos reunamos. Es muy diferente. No se va contra Dios eso. Amén. Entonces, no necesitamos rebelarnos contra las autoridades. ¿Por qué? Uno, le desagrada a Dios. Ya vimos lo que Pablo nos dijo. Así que cuando alguien, un cristiano, te diga, vamos a la marcha. No, Pablo no les dijo, vamos a lanzar piedras a Carondelet. No, Pablo les dijo, oren y sujétense. Oren por él y sujétense. Amén. Y lo que hacían era hacer las reuniones escondidas en las casas, hacían las reuniones, ¿sabes dónde hacían las reuniones los cristianos? Hacían las reuniones en las criptas, donde estaban los muertos, ahí se reunían porque ahí no buscaban. ¿Sí? Pero en lo demás se sujetaban. En lo que no los llevaba a desobedecer a Dios, se sujetaban. Y lo segundo, de por qué tenemos que sujetarnos, por qué no tenemos que rebelarnos a la autoridad. No necesitamos rebelarnos porque esa autoridad fue decisión de Dios. Entonces, ¿para qué voy a votar con conciencia si a la final sale cualquiera? Porque nosotros vivimos en integridad con Dios y somos guiados por sus principios y valores, pero también entendemos que Él es soberano y respetamos sus decisiones y honramos sus decisiones. Entienda que hacemos voto a conciencia por nuestro deber delante de Dios y nuestro deber delante de la sociedad, pero eso no significa que vamos a cambiar el mundo. Nadie puede, solo Jesucristo en su segunda venida. ¿Sí? Entonces, iglesia, por esa razón, después de todo lo que he enseñado que debemos estar haciendo esta semana, quiero remarcar lo más importante de la enseñanza y lo último. Ponga su esperanza en Cristo y no en un hombre. ¿Ok? Ponga su esperanza en Cristo y no en un hombre. No ponga sus esperanzas en propuestas o que le van a regalar dinero o cualquier otra cosa. Póngalas en su Salvador, quien cuida de usted, quien es su torre fuerte y cuidador. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? Yo, como le digo, yo sé que no es de estas prédicas que uno dice, pucha, cómo me bendijo el Señor el día de hoy, pero son cosas que tenemos que aprender. Son cosas que como cristianos, por eso es que hay tanto cristiano inmaduro hoy en día, que están esperando que el pastor les diga o les mande la indirecta, votarán por el azul, verán. Yo he escuchado a pastores decir, no, votarás por el verde, pero no voy a decir nombres. Por Dios, no podemos cauterizar la conciencia de la gente. Escúcheme, iglesia. Hay candidatos que me gustan, que me disgustan más que otros, ¿sí? Pero yo no te voy a decir nada de eso, ¿ok? Si tú quieres votar por el anaranjado, por el amarillo, por el rojo, por el verde, por el azul, y tú dices, no, es que este es el que se identifica más a lo que dice la Biblia, que hoy te enseñé, te hice un resumen lindísimo, a lo que hoy te enseñé, ¿sí? ¿Qué le enseñé? Le enseñé primero cómo debemos orar por esa gente, cómo debe ser un gobernador. Lo segundo que le acabo de enseñar es no debemos cauterizar nuestra conciencia, ¿ok? No debemos irnos por ideologías ni cosas así, ni por partidos políticos, ni por derecha o izquierda, ¿sí? Y debemos elegir, debemos votar por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. Amén. Y pues lo último, que nosotros tenemos que tener conciencia y estar orando que el gobierno es de Dios y Él pone los gobernantes. Amén. Así que tenemos que estar tranquilos. Si viene uno, vamos a votar con conciencia, ¿ok? Pero si a la final se para ahí uno corrupto, pues nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en Dios. Y si votamos con conciencia y se pone ahí uno que es el elegido y que lleva al país lejos, igual tenemos que poner nuestra esperanza en Dios. Entienda eso. El Señor es nuestra eternidad. El Señor es nuestra esperanza. El Señor es nuestra torre fuerte. ¿Cuántos entendieron el día de hoy? Sí les ayudó lo que les enseñé el día de hoy. Sí, amén. Entonces, yo sé que es un poquito pesado, menos a la Caticita, a ella le gustan las cosas así, ¿no es cierto? Pero ok, iglesia, vamos a orar. Vamos a orar juntos por las elecciones ahorita y toda la semana también quiero que estemos orando juntos, ¿ok?
Vamos a orar juntos por las elecciones y rindamos nuestra vida al Señor. Vamos a buscar del Señor en este momento en oración. Padre amado, Señor, este día pedimos delante tuyo, Señor, reconociendo que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. No sabemos hacer nada, Señor, muchas veces. No sabemos ni siquiera qué elegir muchas veces. Necesitamos tu palabra. Y el día de hoy corremos una vez más hacia tu palabra. Corremos una vez más hacia ti, hacia tu guía. Padre amado, necesitamos que tú nos guíes. Necesitamos que tú nos digas qué hacer. Necesitamos que tú nos muestres, Señor, por quién nosotros debemos votar esta semana. Te pedimos, Padre amado, la persona que tú pongas en el poder, Señor. Desde ya pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea tocando su corazón, que tu Espíritu Santo sea tocando su vida, que tu Espíritu sea hablando a ese hombre o a esa mujer, la persona que tú tengas preparada ahí, Señor. Nuestra oración por esa persona siempre va a ser, Señor, que tu evangelio llegue a sus oídos, y no solamente a sus oídos, Señor, sino que tu evangelio llegue a su corazón. Que tu evangelio toque su vida, Padre amado, que tu Espíritu Santo toque su vida, Padre, que ese hombre, que esa mujer te conozcan a ti, conozcan tu palabra, Señor, que inclinen su corazón a ti, Padre amado. Como dice tu palabra en Proverbios, Señor, que el corazón del rey está en tu mano, Señor, y donde tú quieres lo inclinas, Padre amado. Te pedimos, Señor, inclínalo, Señor, no en juicio hacia nosotros, Señor, inclínalo, Padre. En misericordia hacia nosotros te pedimos el día de hoy. Padre, levanta a alguien, Señor, en quien tú pongas el temor de Dios. Esa es nuestra oración, esa siempre va a ser nuestra oración. No importa si llega a ser corrupto o llega a ser malvado o perseguidor, pues nuestra oración siempre será, Padre, que tú toques el corazón de esa persona, que tu palabra toque el corazón de esa persona, Señor, que Jesucristo reine en la vida de ese hombre o de esa mujer, Padre amado. E independientemente de quién gane, de quién se suba al poder, de quién sea el presidente de esta nación, Padre, el día de hoy nosotros te pedimos algo. Te pedimos, Señor, vuelve nuestro corazón a ti, Señor. Te entregamos nuestra vida el día de hoy, Padre amado. Te entregamos nuestro corazón el día de hoy, mi Señor. Te entregamos todo lo que somos. Te rendimos nuestra vida a ti, Padre, porque no sabemos qué presidente vaya a estar, Señor. No importa si es bueno, si es malo, si nos ayuda, nos perjudica, Padre amado. Nosotros ponemos nuestra esperanza únicamente en ti, Jesucristo. Ponemos nuestra esperanza en ti, nuestro Señor precioso, nuestro Señor amado. Tú eres el que preserva nuestras almas, Señor. Tú eres, Padre amado, el que nos cuida, el que guarda nuestra alma. Tú eres el amante de nuestro ser, el amante de nuestra alma, Padre amado. El que nos guarda, Padre, en medio de todo, el que nos prometió salvación, Padre. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra esperanza, tú eres el que hace los milagros, tú eres el que trae el cambio, tú eres, Padre, el que habla y la luz se hace, tú eres el que habla y las cosas cambian, Padre amado, tú eres el que abrió el mar rojo, tú eres el que hizo caer maná del cielo, eres tú, mi Señor, y en ti ponemos nuestras esperanzas, Padre amado. No ponemos nuestras esperanzas en un hombre, sí vamos a votar con conciencia, guiados por ti, Señor, por un hombre, Padre amado, pero nuestras esperanzas no están en él o ella, nuestras esperanzas están en ti, mi Señor, porque tú eres el que nos prometió vida eterna, Padre amado, Señor. Y en medio de esta crisis, Señor, nuestra esperanza está en que tú eres el que le da pan al pobre, mi Señor. Tú eres el que le da casa a la viuda, el que le da una familia al huérfano, Padre amado. Tú eres el que sostiene a los que están pasando por necesidad, Padre amado. Yo te pido, Señor, que seas tú, que seas tú, que seas tú, Padre amado, la esperanza de cada uno de nosotros, Señor, porque realmente apartados de ti nosotros no tenemos esperanza. Apartados de ti nosotros no sabemos qué camino elegir o qué camino tomar, Padre amado, donde te necesitamos y necesitamos nosotros permanecer en ti, necesitamos nosotros entregarte nuestra vida a ti a diario, Padre amado. Por eso te pedimos, Señor, reina en nuestro corazón, reina en nuestra vida, reina en nuestra alma, reina en nuestras familias, Padre amado. Sé tú nuestro Señor, Padre, y danos la gracia para nosotros buscarte, danos la gracia para correr a ti, danos la gracia para no depender, Señor, de las cosas que vemos o no ser tentados, Padre, por los que nos promete un hombre en el televisor, Señor, sino, Padre, a confiar en ti y en tus promesas, en ti, en tu amor, en ti, en tu misericordia, en ti y en tu poder. Tú eres nuestra única y más grande esperanza, Padre amado. Te amamos, Señor, y te damos gracias por todo tu infinito amor, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.